Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo bastante curioso o interesante, es llamativo. Es algo que, que sabía que existía, como muchas otras cosas, pero no sabía si tenía un nombre. Aunque la mayoría de cosas ya tienen un nombre o una etiqueta, muchas no, pero bueno. Empecé a buscarlo y descubrí el nombre de esta cuestión. Y el nombre de esta cuestión es el efecto Forer, que también es conocido como el efecto Barnum, que es un fenómeno psicológico que lo que hace es revelar cómo la mente humana tiende a interpretar afirmaciones vagas, como si fueran personales y precisas. ¿Ok? Ahora indagaremos un poco más aquí para que me entendáis mejor. Pero bueno, Bertram Forer fue quien demostró un mecanismo, esto fue en 1948, y lo que hizo fue darle a un grupo de estudiantes una evaluación de personalidad idéntica para todos. ¿Y qué pasa? La mayoría, sorprendentemente, la consideró acertada, ¿vale? O sea, esta persona les dio a todos como un papel donde ponía cómo eran ellos, ¿vale? Y casi todos dijeron que estaba acertado ese papel, esa evaluación, ¿vale? Pero esa evaluación no tenía ningún dato específico de ninguno de los alumnos. Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué pasa con este experimento? Lo que ocurrió con este experimento es que evidenció un sesgo cognitivo, que era que había una tendencia a encontrar relevancia y significado en información ambigua, ¿vale? Hasta ahí bien. Entonces, aquí es donde quiero entrar. Esto es un fenómeno que puede explicar el por qué los horóscopos o los psíquicos o los lectores de cartas, del tarot y todo eso, parece que por lo general aciertan con detalles de la vida de una persona, ¿vale? Que esto no quiero decir que no existan personas con capacidades psíquicas, ¿vale? No quiero tampoco negar nada. Pero seguramente hay muchas personas que no son psíquicas ni tienen estos dones y bueno, hay otras cosas, ¿vale? Seguimos. Entonces, estos tarotistas o este horóscopo o estos psíquicos, por así llamarlos, te dicen, te suelen decir frases que son muy generales, como por ejemplo, tú a veces eres muy inseguro, pero a veces es que eres muy confiado o muy... A veces te sientes muy débil, pero realmente tienes mucha fortaleza. O eres una persona que valora muchísimo su independencia, pero a la vez también le importa lo que piensan otras personas. ¿Vale? Todas estas frases que son tan generales se perciben como frases personalizadas, pero son aplicables a prácticamente cualquier individuo. Entonces una persona que le dicen estas frases en el horóscopo, leyendo las cartas o lo que sea, dice, ¡oh! Habla de mí y cómo, ¿no? Me está entendiendo o me está adivinando. ¿O cómo sabe eso? Bueno, pero es que aquí hay una cuestión, que es que la combinación de afirmaciones vagas como estas con una mezcla de observación atenta y con la propia propensión humana a completar la información con experiencias propias, eso hace que se genere una sensación de precisión, aunque no exista precisión alguna.
pero es que muchas veces queremos creernos las cosas. Y bueno, como decía, que es que no quiero desprestigiar a nadie, de ninguna de las maneras. Y sé que existen los psíquicos, y sé que existen los dones, y sé que existen muchas cosas, ¿vale? Sé que no hay siempre una intención engañosa detrás de esto que estoy comentando. Hay muchísimos profesionales que utilizan estas prácticas con percepción muy aguda, con muchísima empatía, con mucha experiencia social, ¿vale? Hay personas que entienden mucho de gestos, de microgestos, de expresión corporal, de lenguaje corporal, de la voz, de los propios matices en la voz, el tono, intención, la respiración, la edad de la persona, el contexto, las emociones que sean más visibles, las más invisibles. Entonces, claro, estas personas pueden construir una narrativa que resuena, una narrativa que resuena directamente con esa persona. Pero la mayoría de estos aciertos se pueden explicar con procesos psicológicos naturales, no con habilidades sobrenaturales, que las hay. Pero por lo general, bueno, pues eso, que es importante, que es muy importante que tengamos la mente abierta, claro que sí, porque la ciencia aún no comprende completamente los límites de la intuición humana, no comprende lo que es una percepción sensorial refinada a su máximo exponente, o no entiende aún los estados alterados de conciencia. Hay muchas cosas que todavía no entiende. Entonces, no es descartable que existan personas con sensibilidad excepcional, que sean capaces de percibir patrones, detalles que para muchos pasan inadvertidos. Claro que no. Existen, yo creo que sí que existen esas personas, claro que existen. Pero aquí hay una cosa que es la probabilidad y la excepcionalidad. Por lo tanto, la mayoría de los casos, la mayoría de predicciones se pueden explicar con este efecto Forer. Y luego hay un pequeño número de casos que ahí sí que podemos salirnos de ahí, o sea, excedernos de la mera casualidad o la observación empírica convencional, ¿vale? Ahí, por ejemplo, si un psíquico te dice algo que solo sabes tú, o solo sabías tú y otra persona que por ejemplo ha fallecido, y no hay manera de que se lo haya inventado, o que lo haya observado, que lo haya percibido de ti, o sea, que lo haya adivinado, ¿no? Resuelto, pues en ese caso sí que podemos plantearnos eso. Aún así, hay muchos trucos, muchos tejemanejes, muchos rollos, porque es show, al final hay mucho show. Entonces, el truco es que tú no te des cuenta del truco. Pero al igual que existen los trucos, también existe la otra parte, ¿vale? Pero como digo, es menor. Entonces, a lo que íbamos, el efecto Forer. El efecto Forer tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que es la adivinación. Lo que hace es revelar cómo las personas construyen el significado, cómo las personas buscan certezas siempre, y cómo las personas necesitan llenar vacíos con interpretaciones que les resultan convincentes, ¿vale? O sea, esto lo podemos ver cada día en nuestra vida cotidiana. En las evaluaciones de personalidad, en los horóscopos, en las lecturas rápidas de perfiles sociales, o en los consejos de amigos, de lo que sea. Bueno, todo eso, hay un montón de cosas que pueden sentirse profundamente clavadas, exactas. Pero son generalizaciones. Y la mente humana, la mente del ser humano, tiene una predisposición natural a percibir relevancia donde puede no haberla. ¿Sí? Esto es una estrategia de supervivencia cognitiva. Porque lo que hace es interpretar patrones para ayudarnos a
anticipar mejor el entorno y reducir la incertidumbre. Entonces, este efecto Forer nos muestra que podemos ser críticos sin caer en el escepticismo más absoluto. O sea, sin decir, no, esto no existe de ninguna de las maneras. No, vale, o sea, podemos ver que hay muchos casos en los que no, probablemente, posiblemente la mayoría no, y también sí, pero sobre todo nos acoge para que veamos que no todo es sí, no todo es sobrenatural o adivinación. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo con esto, y sin repetirme mucho, no niego nada de eso. Ni trato de invalidar a nadie, ni nada por el estilo. Estoy tratando de entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra propia mente participa muy activamente en la construcción de la realidad que creemos percibir, no que sea. Entonces, si entendemos un poquito lo que es el efecto Forer, ya estamos un poquito más cerca de comprender que la adivinación no siempre es adivinación, sino es traducción. Y que sí que es posible que existan personas con habilidades sobrenaturales. Claro que sí. Pero la gran mayoría de las predicciones se apoyan en mecanismos cognitivos, observación y en el efecto Forer. El mentalismo está muy cerca de esto. Así que bueno, está chula este concepto, porque por lo menos a mí me ha ayudado más a comprender la mente y a participar yo en la construcción de la realidad. Así que bueno, si queréis hacer algún comentario, si no estáis de acuerdo con lo que estoy comentando, pues claro, pues todas las opiniones son válidas, por supuesto. Y poco más que decir, que esto es el efecto Forer y que es algo que existe y a lo que se le ha dado nombre, y que la mayoría de gente a la que le digas efecto Forer no va a saber lo que es. Tú diles Daddy Yankee o Shakira o La Isla de las Tentaciones, ya verás como sí que saben lo que es. Pero es que este tipo de cosas no suele interesar compartirlas porque nos hace más libres.